Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una edición más de Gilberto Brenis Live. Espero que se queden con nosotros a lo largo de estos 30 minutos porque estaremos platicando de un par de temas que espero resulten de su interés. Primero, estaremos hablando de los estudios de imagen. No saben la cantidad de cosas que han evolucionado y de esas antiguas radiografías que antes, bueno, eran verdaderamente como que hasta peligroso tomarlas. Ahora las cosas han evolucionado de una manera tan perfecta y tan realmente como si estuviéramos viendo adentro del cuerpo. Estaremos hablando sobre ellos, qué son, qué se utilizan y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. Y en el segundo bloque volveremos a platicar con Toño Leal. Hay que recordar que él es candidato por Movimiento Ciudadano para el distrito número 9 aquí en Puebla para el Congreso local. Así que estaremos hablando con él ya que ha iniciado la campaña y que ha estado visitando varias colonias. Ya nos estará contando cómo le ha ido. Las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de manera muy, pero muy directa, así que por favor utilícenlas. Comenzamos el programa, ya está con nosotros mi querido Oscar Palestina. Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Oscar? Excelente, muy bien. Contento de compartir con todos en casa y desde donde nos vean datos de la imagenología. Imagenología, sí, me llamó mucho la atención cuando vi el término, porque la verdad es que lo que decía al principio es muy cierto, Oscar, cómo ha evolucionado a beneficio de los pacientes y por supuesto también de los doctores, todos estos estudios que nos hacen y ahora la exactitud y la precisión con la que trabajan, ¿no? Claro, tanto así que como lo decías, comenzó con las radiografías y por eso decíamos radiología. Se ha quedado el término por dos razones. Una, pues lo tradicional y lo místico, si podríamos decirlo así, porque al fin y al cabo también la ciencia tiene esa parte de la historia, de ir cultivando, de ir creciendo y de quedarse una esencia. Y lo otro, porque como quiera que sea, la mayoría de los estudios de imagen aún tienen que ver con radiación y la que no es radiación ionizante, que es diferente a los elementos radioactivos, a la radiación nuclear, como quiera emite radiofrecuencia. Entonces también esas señales se van tomando para crear estudios. Y es parte de lo que vamos a platicar hoy, porque eh, la mayoría de imágenes que se obtienen, o prácticamente todas las imágenes que se obtienen en este rubro de imagenología, y por eso ya se llama así el nombre, ya surge de la década pasada, y casi década y media llevamos acuñando el término, es que se reconstruye una imagen. Como antiguamente teníamos la señal de radio y televisión que viajaba la radiofrecuencia por el aire, lo captaban unas antenas, ahora lo podemos captar con detectores de cristales, por ejemplo, en la tomografía. Se emiten los rayos X y en la tomografía lo detectan estos cristales en el otro lado. Las radiografías ahora también van a poder ver en su pantalla un ejemplo de cómo era una radiografía hace una década o dos décadas. No me voy ni siquiera a los ciento y tantos años que llevamos de radiología, sino a unas cuantas décadas y la definición que tienen ahora. Y vean cómo es en la actualidad más definido, hasta se logra ver ahí las vértebras como detrás de la zona del corazón, ahí en el centro de nuestro tórax, de nuestro pecho. Y la resonancia magnética, por ejemplo, se obtienen imágenes también reconstruidas. Ese todavía tiene que ver más con este principio que les platicaba de la radiofrecuencia y las antenas. De hecho, los aparatos que ponemos dentro del otro aparato, que es como una dona, ahorita les van a poner una imagen de una resonancia magnética, como túnel en esta dona. Esos aparatos que están dentro todavía envolviendo el cuerpo del paciente se les llama antena, porque precisamente se manda radiofrecuencia, el cuerpo sufre algunos cambios en la alineación de sus átomos, regresa a otra radiofrecuencia, la lee el aparato y la reconstruye en una imagen. Entonces, aunque efectivamente algunos estudios de imagen se puedan ver como si estuviéramos navegando dentro del cuerpo, como si entráramos como con una cámara de endoscopía, ya sea, sobre todo cuando hay elementos huecos, por ejemplo, la tráquea donde respiramos y pasa el aire a nuestros pulmones, algunas partes del intestino que se tienen que llenar de gas para que podamos tener ese espacio de virtualmente navegar, y recalco esto de virtual, que es alguna
espacio, ya sea temporal o radiofrecuencia o físico, que existe, pero no es palpable físicamente, ¿no? Es irreal, es una reconstrucción electrónica, no es una cámara. A veces a algunos pacientes o algunos niños se les dice, es que mira, te van a poner como una camarita y ves, en una manera de explicárselo, ¿no? Pero en realidad, aunque sea un ultrasonido y le pones el transductor sobre alguna superficie del cuerpo, ¿no? Ayer le hacía a un niñito un estudio aquí en la zona de la ceja, le colocas el transductor, pero en realidad manda sonido, regresa el sonido y el aparato lo reconstruye a manera de imagen. Y esto ha sido parte de la evolución. Y fíjate que llama mucho la atención porque creo que esto les permite, como decía al principio, no nada más a los pacientes una mayor facilidad para poder realizar estos estudios, pero a los doctores también para ser mucho más certeros en sus diagnósticos, ¿no? Claro, fíjense que en una declaración de los organismos que tenemos académicos en esta rama de la imagenología, se va conjuntando y ya se va escribiendo que va en ascenso creciente el estudio de imagen. Seguro todos, casi todos que estamos viendo este programa ahorita, algún día nos han hecho al menos una radiografía, un ultrasonido o algún familiar cercano. Creo que casi podríamos decir que pocos individuos en este mundo dirían, nunca me han hecho un estudio de imagen. ¿Por qué? Porque va acompañado de un gran labor de nuestra rama, que es el darle el panorama al médico de la situación que tiene esta parte del cuerpo por dentro. Llámese tu cerebro, tu oído, el ojo, por dentro la cavidad nasal, abajo de la piel, los tejidos blandos, la boca, la tráquea, el pulmón. Prácticamente hay estudios de imagen para todas las partes del cuerpo, para todas las partes del cuerpo. Entonces, al darles ese panorama y esa situación, tanto de la normalidad, o sea, no tienes que estar totalmente enfermo o enfermo, sino decir, vamos a ver cómo está conformado, de tal manera que tu médico entenderá cómo por dentro puede estar sucediendo y entonces decir, esto te predispone a que si se te inflama un poco la nariz, te da un poquito de alergia con el ambiente, el cambio de clima, la ceniza, entonces por eso se te taponea y unos días después o al otro día tienes dolor de sinusitis aquí por las mejillas o en la frente. Entonces es darle esa descripción y ese panorama a los médicos sobre todo. Creo que alguna vez te platicaba que cuando se descubrieron los rayos X, los titulares de los periódicos en ese entonces decían, por fin el sueño de todo médico, poder ver hacia el interior del cuerpo humano. Y bueno, lo siguiente era sin tener que abrirlo, ¿no? O entrar en él. Creo que he contado que en tiempos pasados, en tiempos de la antigüedad, y no hablo solamente de culturas muy ancestrales, hablo de ya un tanto contemporáneo, solo podías conocer unas cosas si abrías al paciente y muchos de los estudiantes, de hecho muchas personas de mi época todavía, tuvimos que estudiar directamente sobre el cuerpo humano ya inerte, ¿no? Y tener que abrir cuerpos humanos y limpiar cuerpos humanos. Y digo, siempre es válido, ¿no? Los que estamos en medicina debemos tener contacto con el cuerpo humano real, pero para fines de educación, de anatomía, existen ahora muchas opciones virtuales en nuestros equipos. Esto que te va haciendo la comparativa en los aparatos electrónicos en los que te muestran anatomía, un dibujito, una foto del órgano, y ya no necesariamente allí. En eso también contribuye mucho la imagenología y también la seguridad, como lo decías hace un momento. Era peligroso exponerse, por ejemplo, lo que hacía Marie Curie era usar elementos radioactivos, que al emitir esa radioactividad traspasaba el cuerpo humano y dejaba una huella de esa anatomía, sobre todo de los huesos y algo de los pulmones, y entonces poder diagnosticar algún problema ver la situación y con esa situación llegar a un diagnóstico y ofrecerle un manejo. Ahora, para empezar, los rayos X son un tipo de radiación, pero es como un láser, concentran mucha energía de paquetes de energía como similar a los fotones en una luz, o estoy haciendo la comparativa. En rayos X obtienen esa carga eléctrica, concentran la energía y mandan un rayo que es invisible, que no se ve y por eso le llaman rayos X. Y en el otro
en la luz, concentran mucho, mucho el rayo de la luz y entonces podemos tener estos como rayos láser rojos o verdes con los que a veces hasta jugamos. Pero la radiación ionizante sí puede ser nociva si se usa indiscriminadamente o en exceso, por eso también nosotros estamos educados para poder cuidar al paciente y no llegar a esos extremos. ¿Me vas a preguntar? Sí, precisamente sobre ello, porque yo me acuerdo, vaya, anteriormente, que las radiografías, bueno, me acuerdo que la persona que entraba contigo, bueno, iba protegida, pero como si fuera un Minion, ¿no? Entre un gorro, Sí, traje y todo para protegerse, ¿no? Y sabemos que de alguna manera la exposición prolongada, como era el caso de estas personas que se dedicaban a esto, pues sí podía resultar peligroso. Actualmente, digamos, esta nueva tecnología, ¿qué tanto representa, ya sea para los pacientes cuando se hacen los estudios o para las personas que realizan los estudios? sí, en doble vía ha mejorado esta situación en disminuir el riesgo. Una, por esta mayor educación que nos eh, forzosamente debemos tener de cuidar cómo hacerla, cómo manejarla y cómo cuidarnos. La responsabilidad de cómo nos cuidemos o de que algo se nos desencadene es responsabilidad incluso propia. Este, porque se usa de una manera más precisa. Las personas que toman las radiografías, que son los profesionales técnicos radiólogos, cada vez se capacitan más para hacerlo y aunque suene de esta forma, en el menor intento posible, porque se pudo haber movido al paciente, se pudo haber modificado en la técnica del aparato, en cómo lo programas para tomar el estudio, y que una vez tomado la manipulación electrónica que hacemos en las computadoras como una edición, podemos mejorar la imagen o cambiarle de tonos para poder ver diferentes estructuras y no tener que hacer varias tomas a la vez. Los equipos vienen cada vez con tecnología, así como los celulares, ¿no? Que pueden ser más compactos cada vez y con mayores capacidades de almacenamiento y de rapidez. Así los aparatos que manejan rayos X. Hay diferentes tipos de estudios y que usan diferentes energías. Pero eso, en compañía con las organizaciones que nos regulan y que llegan a hacer supervisiones y miren que estén en regla y que estén los mantenimientos adecuados, como un automóvil para que gaste lo menos gasolina posible en una verificación así en los rayos X. Entonces, todo eso ha cambiado de esta forma. Sigue siendo las precauciones de no exponerse, de exponerse lo mínimo, usar lo mínimo que sea posible en tanto a tipo de estudios, en tanto a frecuencia de estudios y el número de veces que se toma un mismo tipo de estudio, por ejemplo, sigue siendo previsorio. Por otra parte, también se van rompiendo algunos, no mitos, pero excesos de seguridad en los que dices, mira, en esto la dosis de radiación es ya mucho menos, se hicieron estudios, se va comparando y no hay efectos realmente tan nocivos o que lo cambien directamente. Eso cambia, todos los que ocupan rayos X. Y les voy a mencionar, los estudios que ocupan rayos X son mastografía, las propias radiografías, los estudios contrastados que también les pueden llamar especiales, colon por enema, serie gastroesofágica, este tipo de estudios, la tomografía, no sé si ya dije la mastografía, y algunos equipos de densitometría, porque hay densitometrías que se pueden tomar también a base de ultrasonido. Dependerá que necesite su médico, si es solo un panorama un poco más de información, puede ser útil el que está basado en ultrasonido, que son los que te toman en el tobillo, en estructuras más pequeñas. Y las que son basadas en rayos X son las que pueden tomar una parte de la columna y de la cadera para ver la densidad ósea. Esos son los principales. Y de ahí vienen los de medicina nuclear como gamagrama y unos que se llaman PET-CT o P2F, etcétera, que sí manejan, eso sí, radiación nuclear, pero eso incluso les especifican, ¿eh? Esto es radiación nuclear, aquí se necesita ahora sí ese tipo de traje mucho más grandes y la lejanía, ¿no? Y otras indicaciones. Muy bien, oye, pues interesantísimo el tema, la verdad, Oscar, como siempre, un gusto saludarte y tener la posibilidad de aprender de todo lo que nos comunicas. Oscar, si queremos localizarte, si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos? A ver, voy a leerles el número, que no lo recuerdo muy bien, de preferencia siempre por WhatsApp y con todo gusto, si no lo vemos nosotros, los direccionamos con quien sea el experto al 22 11 68 89 17. Perfecto, muchas gracias, Oscar, te mando un abrazo. Un gusto, un abrazo a todos. En unos segundos estaremos platicando con Toño Leal, así que por favor no se vayan.